comienza, hermanos, esta historia de amor con un episodio triste en la historia de nuestra salvación. Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza, en medio de aquel gran jardín del Edén. Todo tenía el hombre, y cuando le faltó compañía, Dios le puso una compañera, Eva. Nada faltaba para que el hombre fuera feliz. Y en aquel gran vergel, aquel gran jardín, Dios le dio una sola ley al hombre, una sola prohibición para que el hombre fuera siempre feliz. De todo árbol puedes comer, menos del que está en el centro del paraíso, el árbol del conocimiento, el árbol del bien y el mal. Es lo único que el hombre tenía que respetar, la ley del Señor. Y esa ley era para que el hombre fuera siempre feliz. Y vino el maligno en forma de serpiente, dice el Génesis, y comenzó a meter cizaña en el hombre. ¿Y por qué no comes del árbol? ¿Sabes por qué no comes del árbol? Porque cuando tú comas del árbol del conocimiento, serás entonces igual a Dios, con el poder de Dios. Y Dios tiene celos que tú le quites la grandeza, porque tú serías igual a Él. Y convenció a la mujer, y convenció al hombre, y transgredió aquella única norma que Dios había dado al hombre para que el hombre fuera feliz. Y con el pecado original, el pecado de desobediencia, el hombre supo lo que era la entrada de la muerte. Y con la muerte entró todo aquel séquito de males, la muerte, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la destrucción, la rabia, la ira. Lo peor entró en el mundo por la desobediencia de aquel solo hombre. Dios dio la espalda al hombre y el hombre dio la espalda a Dios. Pero antes de dar la espalda, Dios hace una gran promesa, hablándole a la serpiente y a la mujer. A ti le dice: te arrastrarás en tu vientre por el polvo, a la serpiente. Y dice a la mujer: enemistad pondré entre ti y ella, entre su descendencia y la tuya, es decir, los hijos de la serpiente, del maligno, del mal, y los hijos de María, ya prefigurada en este momento del Génesis 3:15. De esta manera estaba prometiendo Dios algo que vendría a través del tiempo, mediante una mujer que aparecería en la historia del género humano como aquella que vendría a traernos, a darnos al Salvador del mundo. Había en medio del pecado una esperanza, una mujer que vendría allá en el horizonte del tiempo, que aparecería para darnos la salvación a todos los hombres. Y pasaron los siglos, y los profetas anunciaban que de una mujer iba a nacer el Redentor del mundo. Isaías dirá: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La promesa, el nombre de quién nacería, dónde nacería y hasta la fecha próxima de que tendría que nacer el Señor. Y Cristo nace de María Santísima.
y ella nos lo presenta en el pesebre de Belén. Pasan los siglos y la Sagrada Escritura dirá mediante el apóstol que por el pecado de un solo hombre entró la muerte al mundo, y por un solo hombre todos nos constituimos en pecadores. Toda persona nacida, venida a este mundo, nace con el pecado original, el pecado de origen. Y comienzan desde los primeros siglos los cristianos a hacerse una pregunta. Dice la palabra del Señor por el apóstol Pablo en Romanos 5, que todo aquel descendiente humano nace en pecado, que por el pecado de un solo hombre, Adán, todos fuimos constituidos en pecadores. Pero aquí hay una pregunta, decían ellos. María Santísima también nació entonces en pecado, porque si dice el apóstol, la palabra del Señor, que por el pecado de uno todos fuimos constituidos en pecadores, ella es humana. Y si todos humanos nacemos en pecado, ella también nació en pecado. Esa es la lógica en la cual tendríamos que decir realmente María fue concebida en pecado también, igual que cualquier otra persona. Pero el sensum fidei, decimos en teología, el sentido de la fe es algo profundo, inherente a todo cristiano. Y decían los cristianos antiguos, ¿cómo es posible que María Santísima, que nunca fue presa del maligno, diera a luz una persona, si es como se entendía que siendo ella pecadora pudiera haber dado vida al Salvador del mundo? Y se cuestionaban diciendo, ¿cómo de una fuente sucia podía manar agua limpia, pura y cristalina para saciar la sed de todos los humanos? Cristo el Señor. Aquí hay algo, decían ellos, que no encaja. Como de ella, si ella fue prisionera, aunque fuera un momento por Satanás, por el maligno, como de una mujer manchada podía aparecer Cristo el Señor. Aquí hay algo, decían, que no podemos entenderlo. Y fueron ellos elaborando durante siglos aquello que la Iglesia iba a proclamar siglos más tarde. Dum Scopo, siglo XIV. Este fraile franciscano va a dar una señal clarísima de lo que ahora estamos discutiendo. El planteamiento es: si María es humana y todo humano nace en pecado, ¿cómo de una persona en pecado María pudo haber sido nacido Cristo, el Señor? Es inconcebible. Y dice Dum Scopo, con una lógica perfecta: Cristo es hijo y el mejor de los hijos, y todo hijo hubiéramos deseado que nos preguntaran antes de nacer: escoge entre tantas mujeres a la madre que tú quieras. Habríamos escogido a la mejor de las madres. Cristo tuvo esa opción porque es atemporal, antes del tiempo. Pudo escogerla y lógicamente escogería a la mejor, María Santísima. Pero ¿cómo no escogerla si también estaba manchada por el pecado? Y dirá Dum Scopo: si es hijo, es también Dios. Si es hijo, pudo escoger. Si es Dios, pudo salvarla del pecado. Entonces pensemos, dirá Dum Scopo, si es hijo, lo quiso. Si es Dios, lo hizo. Por lo tanto, pensemos, Dios pudo, Dios quiso y Dios lo hizo. ¿Qué hizo? ¿Qué pudo?
liberarla del pecado. Todos los hombres nacemos con el pecado original. Y lo explica hermosamente la Iglesia cuando dice, como un gran charco de lodo, van cayendo copos de nieve. Y aquel copo de nieve, para poderlo limpiar, tenemos que sacarlo, lavarlo con el agua del bautismo y ponerlo aparte, limpio, de mancha original. Pero estuvo caído en el lodo, fue prisionero del pecado, fue en algún momento agente del maligno. María no podía haber caído en ese lodo de pecado, dirían ellos. Y explica el Papa diciendo, como copos de nieve que caían y había que lavarlos con el agua del bautismo, venía un copo de nieve especial, María Santísima, y antes de caer en el fango, Dios puso la mano. Cayó el copo de nieve en la mano de Dios y la providencia divina la preservó de mancha, de culpa original. Fue redimida, sí fue redimida, pero no con una redención liberativa como la nuestra, que nos liberaron de la cárcel del pecado. Fue redimida con una redención preservativa. Dios la preservó limpia de toda mancha, de toda culpa original. Dios es Dios y hace lo que Él quiere, como quiere y cuando quiere. Y la preservó limpia, pura y sin mancha, para que fuera la madre del Dios con nosotros, del Emmanuel. Y se levanta en la Iglesia, sobre todo en la Edad Media, el gran conflicto. Un conflicto de una parte de la Iglesia que seguía lo que se decía antiguamente. Si ella es humana y por el pecado de un humano todos nacemos en pecado, María Santísima, siendo humana, también caería en pecado. Esto lo sostenía la escuela de los dominicos en España. Pero aparece la otra escuela de los padres franciscanos diciendo con un Scotto, no es posible que de una fuente sucia haya manado el agua limpia que es Cristo el Señor. Y se ve el gran conflicto en la misma Iglesia de unos que favorecían que María había nacido con el pecado original y otros que decían no pudo haber conocido el pecado. Y los dominicos, sobre todo en Sevilla, decían ellos, nació María en pecado original. Y los franciscanos, con la inmensa mayoría de gente, decían, no, María no pudo nunca haber conocido el pecado original. Y dirían ellos, burlándose de los dominicos, aunque lo niegue Molina, los frailes de Medina y su padre provincial, María fue concebida sin pecado original. Y seguirán diciendo ellos, se suscita en toda España, en todo el mundo cristiano católico, se suscita la gran controversia. Y los músicos, los pintores, los poetas, todo el mundo hablaba del dogma de la Santísima Virgen. Salamanca, aquella universidad del siglo XII, nunca daba un título sin antes decir, reconocemos la concepción inmaculada de la Santísima Virgen. Toda España, todo el mundo cristiano estaba en vilo. Los poetas, los escritores, los músicos, los pintores hablaban de este dogma maravilloso. Decían algunos de ellos, ave sois, Eva trocada, sin el ay de aquella pena, ¿cómo os dirá gracia plena quien os busca maculada? Si lo dice la embajada del ministro celestial, sois concebida María sin pecado original. Como la culpa traidora al sol no pudo mirar, tampoco pudo aguantar que amaneciese la aurora, pues huye de vos, Señora,
este nocturno animal. Todos sois concebida María, sin pecado original. Dirá el poeta, de la harina sois la flor, para el pan sacramentado, que nunca tuvo salvado la masa del Salvador. Si para formarse amor la previno Candeal, sois concebida María, sin pecado original. Y termina diciendo, ya la iglesia militante celebra con atención que sois en la creación pura, limpia y radiante, desde antes del primer instante, punto físico y real. Sois concebida María, sin pecado original. Cuando Escoto en conferencia defiende aquella opinión fundada en buena razón, con lugares y sentencias, vos auxiliáis la verdad con auxilio divinal. Sois concebida María, sin pecado original. Cristóbal Colón, que ya en ese tiempo conoció, como toda España y Europa, lo trascendental que era para ellos el dogma y la presencia de María Santísima, Colón traía en las tres carabelas el nombre de la Santísima Virgen, la Santa María. Y los padres franciscanos cerraron fila con aquella aceleración y decían los franciscanos, tenemos que lograr que Roma, la Santa Sede, declare el dogma de la Inmaculada Concepción, y nos quitamos el hábito café que nos dejó el Padre San Francisco y vestiremos de azul celeste el color de la Inmaculada. Y pasaron años vistiendo el color azul celeste por la promesa a la Santísima Virgen, y cerraron todas sus iglesias, conventos, capillas, oratorio, todo, para poner en cada lugar un letrero maravilloso que decía: nadie atraviese este lugar sin que jure con su vida que María fue concebida sin la culpa original. Y allí encontramos en Europa todavía estos escritos que nos hacen entender la grandeza del amor de nuestros antepasados a la Santísima Virgen. Y llega el año de 1854. Fijémonos que estamos hablando casi de 2000 años en que este dogma se va elaborando desde el vientre profundo de la Iglesia, y corresponde al Papa Pío IX, el Papa de la Inmaculada, declarar el dogma de la Inmaculada Concepción. Y dice el Papa en el escrito que promulga el dogma que María fue limpia de toda culpa de pecado. Dice el Papa: para honra de la Santísima Trinidad, para gloria de la siempre Virgen María, Madre de Dios, para alegría de toda la Iglesia Católica y aumento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con la de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, declaramos, afirmamos y definimos que ha sido revelada por Dios, y por consiguiente debe ser creída firme y constantemente por todos los fieles, la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original desde el primer instante de su concepción, por singular privilegio y gracia de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Lo dice el Papa Pío IX en la encíclica Ineffabilis Deus en 1854. Pero hay algo hermoso, hermanos, y aquí hay nicaragüenses. Y esto del dogma de la Santísima Virgen, de la Inmaculada Concepción, llega desde el tiempo del descubrimiento de América, 1492,
llega hasta las costas de Nicaragua y de América entera, y siembran los franciscanos, los primeros misioneros, el amor profundo a la Santísima Virgen. En Nicaragua, bajo la invocación de la Inmaculada Concepción. En el Gran México, bajo la advocación de la Guadalupana, la Morenita, como le llamaba Juan Pablo II. Y comienzan los frailes franciscanos, desde antes que se aprobara el dogma, a decir: María fue concebida sin pecado original, sin la culpa del pecado original. Y en aquella iglesia San Francisco de León, en Nicaragua, donde tuve la honra de ser su rector, ahí nació la Purísima, la gritería, como le llamamos nosotros. Y los padres franciscanos llamaban a la gente a rezar en aquel convento, que todavía existen los restos. Llamaban para que la gente rezara la novena durante los días precedentes a diciembre. Y la gente iba con aquel amor profundo, con aquella devoción a la Madre de Dios. Y la gente cada año aumentaba más y más, hasta que todo León entero convergía en el convento de los franciscanos. Y el obispo de León, al ver la gran algarabía, se pregunta: ¿y qué es lo que pasa? Y se atraviesa el parque central para llegar a la iglesia San Francisco y ve aquello lleno de gente, y en medio la imagen de la Santísima Virgen, la Inmaculada Concepción. Y el obispo de León pregunta: ¿quién causa tanta alegría? Y responde la gente: la Concepción de María. Y aquel grito quedó impreso para siempre en el corazón, en la historia de todo nicaragüense. Y con los años ya no cabía la gente en el convento, y repartieron imágenes de ella, de la Santísima Virgen, y la gente la llevaba a su casa, y en su casa recibían a grupos de gente que iba por las calles cantándole a la Madre. Y así nace la Purísima. Y con la Purísima nacerán también tantos otros inventos maravillosos, tanto en el arte culinario como en lo artístico. De esas Purísimas en las casas nacieron los gofios, los bienmesares, los ayotes en miel, los dulces, los paquetes y las cañas dulces, los trocantes y las cajetas, los huevos chimbos, la chicha, los alfajores, y los altares que levantaron a la Madre de Dios, con olor a incienso, con olor a sacuancoche, con olor a madroño, como signo del amor de todo un pueblo, de toda una nación, aquella que es Madre de Dios y de todos nosotros los pecadores. Hoy, a tantos años de distancia del nacimiento de la Purísima y del dogma, de la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción, damos gracias a Dios, a aquellos misioneros que supieron sembrar en el corazón de todo nicaragüense el amor a la Santísima Virgen. ¿Cuándo se da la declaración del dogma? El 8 de diciembre de 1854. Y ya 300 años antes, los nicaragüenses iban por las calles cantando y con ese grito maravilloso de quien causa tanta alegría, adelantándose a lo que Roma iba a declarar en el año 1854. Eso celebramos los cristianos, particularmente los nicaragüenses, esa fiesta que nos une profundamente. Dios sabe por qué permite el mal. Ahora andamos los nicaragüenses como judíos errantes por todo el mundo, sin nacionalidad, despojados de todo lo que se tenía. Gente que tenía sus títulos, se los han quitado un gobierno miserable, comunista.
Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué nos has castigado de esta manera? ¿Qué hicimos? Si tratamos de agradarte a ti y a tu Madre Santísima, ¿por qué permitiste esto? Dios, hermanos, escribe recto en renglones torcidos. Si no ha sido por el comunismo que nos sacó, hoy no estaríamos aquí celebrando a la Purísima, donde hemos sido los nicaragüenses a España, a Hungría, a Alemania, a Francia, a Inglaterra, a México, a Cuba, a cualquier parte donde estamos, ahí está la Madre, la Purísima, la Inmaculada Concepción. Dios se valió de la miseria de esos gobernantes para extender el reino de Cristo y de su Madre Santísima. Por eso, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, le damos gracias a Dios que está haciendo su obra, que está dando a conocer maravillosamente el amor de una madre para con cada uno de sus hijos. Y donde hay un nicaragüense, ahí estará siempre la Purísima, y estará siempre el canto a Nuestra Señora, la Madre del Cielo. Hoy padecemos el dolor de no estar en nuestra patria. Hemos sido expulsados, obispos y sacerdotes encadenados y metidos en la cárcel durante meses y hasta años. Pero vale la pena sufrir cuando sabemos que Dios está siendo exaltado, que su gloria va a brillar más cuando esos forajidos, criminales, miserables sean lanzados del poder y volvamos los nicaragüenses a tomarnos las calles y a gritar desde Cabo, gracias a Dios, hasta Chinandega, hasta Río San Juan, pasando por la costa atlántica, abrazados en un solo abrazo fraterno para gritar todos en las calles: ¿quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Por eso, ¡viva Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! ¡Que viva la Virgen! ¡Viva!